Muy buenas noches, mis amados hermanos. Reciban un saludo para todos. Que Dios los bendiga. Que la presencia de Dios esté cada día con nosotros y que su gracia y su amor nos inunde cada día. Amén. Entonces, mis amados hermanos, los invito a abrir sus Biblias allí en Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5 y dice, estad firmes en la libertad. Amén. Vamos a estar leyendo este capítulo en esta noche y vamos a leer bajo la bendición del Padre, del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Amén. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándoos unos a otros, envidiándoos unos a otros. Amén. Entonces, mis amados hermanos, en esta noche quise leer todo el capítulo para contextualizarnos un poquito más acerca de esta palabra. Dice el capítulo 5, versículo 1, acá Pablo está diciendo a la iglesia de las Golosas, estad pues que firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces es una invitación que él está diciendo. Estemos pues que firmes en la libertad con que Cristo ya nos hizo libres. Antes estábamos sujetos a la esclavitud del pecado, estábamos sujetos a pasiones, a cosas que desagradan a Dios, a cosas que nuestra carne se deleitaba en ellas, pero nuestro espíritu no fortalecía nuestro espíritu, sino que todo lo contrario, era algo que a Dios no le agradaba esa forma de vivir. Pero ahora dice acá la palabra que el Señor nos libertó. ¿Por medio de qué nos libertó? Por medio de su muerte allí en la cruz. Él nos hizo libres cuando Él murió por nosotros, por llevar nuestros pecados y nuestros delitos. Por lo tanto, nosotros debemos valorar esa libertad que Dios nos ha dado y no caer nuevamente en el yugo de la esclavitud y en el yugo de la maldad. Acá la palabra de Dios dice que no estemos sujetos otra vez al yugo de esclavitud. ¿Por qué? Porque Dios ya hizo una obra en nosotros, una obra de libertad. También está hablando de la circuncisión, de la incircuncisión, pero dice el 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Dice por el Espíritu, o sea, por el Espíritu Santo de Dios. En meses anteriores, y creo que fue en los primeros meses que iniciamos estas reuniones por estos medios, hablábamos de la importancia que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios. El valor que nosotros debemos darle al Espíritu Santo en nuestra vida debe ser muy alto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien el Señor Jesucristo dejó aquí en la tierra para acompañarnos, para guiarnos, para orientarnos. Recordemos que cuando Él se fue y lo encontramos allí en San Juan, dice que Él no nos dejó huérfanos y les dijo a sus discípulos, no os dejaré huérfanos, sino que enviaré al Espíritu Santo para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuán importante es que el Espíritu de Dios more en mí, que el Espíritu de Dios more en cada uno de nosotros. Si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, definitivamente no tenemos nada, porque es que el Espíritu Santo es el que coloca el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo es el que nos redarguye, es el que nos enseña, es el que nos orienta. Por lo tanto, es una persona que debe jugar un papel fundamental en mi vida. Y acá sí seguimos leyendo la palabra de Dios. Dice, yo confío, el 9, un poco de levadura leuda toda
la masa. Debemos tener mucho cuidado con esto, y la palabra de Dios también nos está advirtiendo. Cuando se va en una panadería, ¿sí? Van a preparar el pan que necesitan. La harina, necesitan también la levadura. ¿Y la levadura qué efecto hace en esa harina? Crece, ¿cierto? Hace que esta harina crezca, que este pan crezca y queda bien sopladito. Queda como llenito de viento, digámoslo así. Entonces también acá miremos en nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual, ¿por qué está conformada? ¿Qué factores están conformando mi vida? ¿Será que en mi vida todavía hay de esta levadura, que solo es aire, que solo es viento? Pero realmente yo, ¿cómo estoy viviendo mi vida espiritual? ¿La estoy viviendo como Dios quiere que yo la viva, o solamente por emociones, por el momento, por sentimiento? Hablábamos también de la importancia de que nuestra vida espiritual esté fundamentada sobre la roca, y esa roca es el Señor Jesucristo. Que esos cimientos que yo tengo de mi vida espiritual sean fundamentados sobre esa base que es la palabra de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, que es inamovible, no se cambia, ni se modifica, ni nada de esto, sino que el Señor Jesucristo permanece para siempre. Entonces, debo tener también en claro cuáles son esas bases doctrinales, cuáles son esas bases sobre las cuales estoy fundamentado, mi vida espiritual está fundamentada. No debemos estar fundamentados sobre las emociones, sobre mis conocimientos, sobre las tradiciones, sobre las costumbres, porque todas estas cosas cambian, todas estas cosas se van modificando, pero lo que no debe cambiar es mi fe en el Señor Jesucristo. Su fe es la que no debe cambiar, su fe no se debe modificar. Cada día nuestra fe debe crecer, debe subir de nivel en el nombre de nuestro Señor. Y dice el 10, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que... O sea, que Dios intercede por nosotros, el Espíritu Santo intercede por nosotros y siempre está en nuestra defensa. No nos sintamos solos, Cristo está con nosotros. Usted no se sienta solo. Piense que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo está siempre alrededor de nosotros, siempre está con nosotros, va a nuestra defensa, pero siempre y cuando nosotros también le busquemos con todo nuestro corazón. Porque sí, nosotros confiamos, sabemos que Dios está con nosotros, pero también la importancia que tiene el buscarle, el invocarle, el buscar cada día de su presencia. Es muy importante esta parte, porque si nosotros no le buscamos, difícilmente, pues el Señor va también a reflejar su rostro en nosotros, su ayuda. Cada día, nosotros todos los días, en la escuela dominical hemos estado enseñando esa oración como un hábito. Así como usted se baña todos los días, come todos los días, así también es importante nutrir nuestro espíritu todos los días por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de esa relación con Dios, por medio de la búsqueda con el Señor. Y si ya bajamos un poquito más y vemos las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Entonces dice acá Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Algo muy importante, mis amados hermanos, nosotros debemos andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne.
porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que cada momento la carne choca con el espíritu y el espíritu choca con la carne. Y esto es una lucha constante. Es una lucha que está ahí frecuentemente en nosotros. Pero también de nosotros depende de esa fortaleza espiritual. ¿A quién dejamos que prime en nuestra vida? ¿Los deseos de la carne? ¿Todavía será que yo estoy caminando y siguiendo esos deseos de la carne? ¿O será que ya mi espíritu ha sido fortalecido por el Espíritu de Dios y yo puedo decir que estoy caminando conforme al Espíritu de Dios, conforme a lo que Dios quiere? Ahí encontramos un listado de las obras de la carne, que dice que es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, herejías, envidias, homicidios. Todo esto, y esta lista está larga, las obras de la carne, son las obras de Satanás, son las obras que el enemigo quiere que yo practique. Pero como mi fe, mi vida está cimentada en la roca que es Cristo Jesús, yo debo ser imitador del Señor Jesucristo. Yo debo ser imitador de su palabra, debo seguir su palabra, porque también dice en la palabra que hay un fruto del Espíritu, que es el amor, que es el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y dice también que contra tales cosas no hay ley. La palabra de Dios nos habla del Espíritu, de que el Espíritu genera un fruto en el cristiano, de que el Espíritu genera un fruto en el creyente, en el Hijo de Dios. Y algo que debemos tener presente es que no dice frutos. Algunas veces tendemos a errar en esta parte y a decir que son los frutos del Espíritu, cuando la palabra de Dios dice que es el fruto del Espíritu. Ese fruto, mis amados hermanos, ¿qué nos lleva a nosotros a considerar? Primero, debemos andar en el Espíritu. La palabra de Dios nos manda a andar en el Espíritu, que debemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos examinar cómo está nuestra manera de vivir, que nuestra manera de vivir debe ser conforme a las normas, a las reglas que Dios ha establecido en su palabra, que Dios ha establecido en la Biblia. Amén. Nosotros debimos haber crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. En gran parte es así, porque sabemos que Dios está haciendo la obra y Dios hace la obra, amén. Pero aún persisten algunos deseos de la carne junto con sus obras en nosotros. Entonces es tiempo que hagamos ese examen, que hagamos ese análisis. Si ustedes miren en ese listado, de pronto todavía, ¿qué cosa de las que leímos, qué obra de la carne todavía está en nosotros? De ahí puede mirar, puede revisar y puede decir, oiga, sí, esto todavía está en mí. ¿Qué debo yo hacer para que estas obras de la carne ya mueran en nosotros y podamos nosotros vivir por el Espíritu Santo de Dios? También nos dice que por sus frutos, por nuestros frutos, nosotros seremos conocidos, porque la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces son esas aptitudes, esas acciones que nosotros reflejamos a los demás, que nos permiten determinar lo que somos. No podemos
de un solo árbol no puede dar dos frutos diferentes, ¿cierto? Solo puede dar un fruto y es el mismo. Entonces, ese solo árbol no puede dar varios frutos, por lo cual ese fruto debe ser el fruto del Espíritu, que debe poseer todas las cualidades que nosotros estamos viendo. Nosotros debemos ya ser personas maduras, personas que podamos realmente llevar el fruto del Espíritu en nuestra vida. El primer fruto es el amor, ya lo leímos. ¿Qué es el amor? Es la disposición mental y voluntaria de amar a Dios sobre todas las cosas y también amar y ayudar a otras personas. Así nosotros demostramos el amor a los demás, ayudándolos, no importando si son de nuestra familia o no son de nuestra familia. Podemos también ayudar a extraños y aún también podemos ayudar a nuestros enemigos. El otro fruto que vemos ahí es el gozo, ese gozo que Dios nos da, esa alegría. No es una emoción, no es por el momento, sino que es cuando nuestra fe nos da a nosotros esa alegría y ese ánimo y ese gozo a pesar de las circunstancias que nosotros estemos viviendo, a pesar de los problemas, a pesar de las enfermedades, de las pruebas. Siempre debemos estar gozosos porque nuestro corazón está puesto en Jesús y en la vida eterna que Él nos da. La paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz se refiere a la armonía, la paz que existe entre cada uno de nosotros, entre su familia, entre las relaciones interpersonales, las relaciones con nuestros vecinos. Todo esto lleva a tener una paz con Dios primeramente, ¿sí? Esa paz que solo Dios nos puede dar a nosotros. También nos dice de la paciencia. La paciencia, ¿qué es? Ya veíamos anteriormente la capacidad de esperar, es tener dominio de nosotros mismos ante la provocación, que no nos desquitemos con las otras personas, sino que esta paciencia es asociada a la misericordia. Otro aspecto es la benignidad. ¿Y qué es esa benignidad que nos está hablando acá en este pasaje que leímos? Es la cualidad de ser benigno, de ser benévolo, de ser piadoso, apacible, ¿sí? Es esas cualidades que nosotros debemos tener. La persona benigna hace que las demás personas se sientan bien, se sientan cómodas con ellas. O sea, ¿qué quiere decir? Que esa persona transmite algo positivo, que esa persona puede reflejar el amor de Dios. Y Dios a eso nos ha llamado, a que reflejemos su amor, a que reflejemos su misericordia, reflejemos su paz a los demás. Nos habla también de la fe, de que debemos siempre confiar en Dios, que nuestra voluntad también debe ser sujeta a la voluntad de Dios, que nosotros debemos ser fieles al Señor, que Dios siempre permanece fiel con nosotros. También nos habla de la mansedumbre, nos habla de la templanza. ¿Qué es la templanza? Es el dominio propio. Y el Señor Jesús, y ahí en la palabra nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es poder dominar los deseos y las pasiones de la carne. Esta es la templanza, mis amados hermanos. Y en conclusión a lo que hemos visto, a lo que hemos leído, ¿cuál es la invitación? Que nosotros andemos en el Espíritu, vivamos en el Espíritu, manifestando el fruto del Espíritu.
manifestando ese fruto que Dios ha compartido con nosotros por medio del Espíritu Santo. Son esas cualidades que nosotros debemos transmitir a los demás. Y ahí nosotros estamos dando testimonio también de que somos hijos de Dios, de que Dios ha transformado en nuestras vidas, de que ya no vivimos como vivíamos antes en nuestras pasiones desenfrenadas, pensando en otras cosas que para nada eran agradables a Dios, sino que Dios ha cambiado nuestra vida, ha transformado nuestro entendimiento por medio de la renovación. Entonces, mis amados hermanos, esta es la invitación, que usted no siga viviendo conforme a los deseos de la carne. Usted ahí en su casa puede volver a leer esta cita de Gálatas capítulo 5 y puede hacerse un autoexamen de su vida, ¿sí? Puede hacerse un autoexamen de cómo realmente está viviendo para Dios, o si realmente estamos viviendo para Dios, o aún estamos viviendo para satisfacer las obras de la carne y para que el enemigo tome ventaja en nuestra vida, mis amados. Entonces, yo los invito a que ustedes empiecen a revisar su vida, empiecen a examinarse, a decir, bueno, esto me conviene, esto no me conviene, y empiece a hacer como ese listado y empiece a tachar. Y con la ayuda del Espíritu Santo, Él nos da esa fortaleza y nos da el carácter y nos da la sabiduría para poder cada día caminar con Él, de la mano de Él, y no soltarnos nunca de su mano poderosa, y no irnos nunca ni desviarnos de su presencia, sino que siempre estemos cubiertos con esa protección divina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.